Yo no me considero un chamán por ninguna parte, ni un brujo, no hago brujerías, no interpreto sueños, no leo la mano y tampoco cazo fantasmas, que hay situaciones que resultan difíciles de justificar desde un punto de vista enteramente escéptico. Las personas ven algo, puede haber algo más y a lo largo de los años sí soy un convencido de que hay algo más. José Ramón Cantalapiedra, muchísimas gracias por este tiempo que vamos a platicar. Y bueno, muchas felicidades por la salida a la luz, paradójicamente, es la salida a la luz de este libro. Y creo que con lo que querría iniciar, José Ramón, es preguntándote sobre el proceso de selección de estos relatos, porque bueno, un libro es limitado en cierto sentido si se le compara con los 20, casi 20 años que has dedicado a esta labor de contar historias, de escuchar historias. Quisiera preguntarte primero, pues, ¿en qué consistió esa selección? ¿Cómo te relacionaste con estas historias que terminaron estando en este libro? Pues mira, básicamente fue una consulta con el equipo. El equipo de Relatos del Lado Oscuro ha estado junto durante muchos años. Nos conocimos en la universidad en los tempranos noventas, participamos en otros proyectos antes de Relatos del Lado Oscuro desde el 94, así que somos gente que nos conocemos bien y hemos ido caminando en esto muchos años. Cuando surge la oportunidad de hacer un libro, pues sí, la primera gran pregunta es, ¿qué relatos metemos en un libro? Si tienes en cuenta que son 22 años de hecho, entre el radio y YouTube, 22 años desde el 2003, bueno, era una cosa de locura. ¿Qué ponías? Y Ujú. entonces fuimos viendo, bueno, hay muchas cosas de qué hablar. Y alguien dijo, bueno, ¿por qué no cuentas alguna de tus propias historias? Que no son exactamente mías, sino familiares y conocidos. Dije, ah, punto a favor. Y así fue como seleccionamos el primer capítulo, que son los primeros relatos, que son cosas que yo supe cuando era niño, cuando era joven, antes de dedicarme al radio. Después de eso alguien dijo, oye, ¿te acuerdas de alguna que te haya dado miedo? Ah, pues ahí está, los relatos que nos dieron temor. Y así fue como alguien dijo, ¿te acuerdas de aquella llamada rara años atrás en el radio? Ah, sí, como no, me acuerdo. Venga, ahí está. Y alguien del equipo nuevo, de la gente que ha estado ahora en plataforma digital, dijo, oye, ¿te acuerdas de la grabación que nos mandaron? La grabación esa fea que se oía raro, que, ah, claro, hombre, sí, como no, el relato de la grabación que borramos. Y así, poco a poco fue saliendo. Alguien dijo, yo me acuerdo mucho de un relato que pasaste en un video acerca de unas criaturas, una cosa así, y pues allá fuimos a buscarlo en el almacén de los relatos y encontramos el relato. Y obviamente no es como tal el relato, ¿no? Este es un libro, tiene una idea, tiene un relato de origen, pero tiene la mano de quien la cuenta, es decir, yo. Y así fue como fuimos escogiendo. Y entonces alguien dijo, oye, ¿y te acuerdas de aquel programa de Los Ángeles, que no son exactamente ángeles, no me refiero a ángeles con alas, sino situaciones que pareciera que tuviste un ángel de la guarda? Eso estaría padre ponerlo. Bueno, venga. Y así nos tomó un rato y varios intentos fallidos, porque la verdad es que al principio queríamos poner todo, 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 era una locura, ¿no? Y pues hubiera salido algo de 600 hojas, Una muy enciclopedia. complejo, una enciclopedia fea, porque además no tenía mucha lógica. Entonces tuvimos que ir depurando. La gente de Planeta muy amablemente y con mucha paciencia nos fue dando algunos tips. Y finalmente salió esto, un libro con esos relatos. ¿Sí fue latoso escogerlos? Sí, porque de pronto te vienen todos a la cabeza y dices, me acuerdo de tal, 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 pero por lo menos darle un orden, ¿no? Este, y así fue como lo hicimos, ¿no? Lo primero que yo supe cuando no me dedicaba a esto, luego los que nos dieron miedo, los que nos dieron esperanza, los que nos sorprendieron, y hay un capítulo indispensable que era el de las experiencias cercanas a la muerte, que era algo que traía yo ahí, que durante años, cada vez que oigo a alguien narrándome una experiencia cercana a la muerte, encuentro cosas nuevas. Así es que fuimos poniéndole y así es como se dio, pero pues sí, tu pregunta es muy necesaria porque realmente fue muy complejo escoger dentro de un universo de experiencias, de relatos, cuál queríamos compartir. Mencionaste algo que me interesó mucho, que tiene que ver con darle forma al relato, porque bueno,
Una cosa es vivir, experimentar alguna situación, cualquiera que sea la situación, y la otra es darle una estructura para poder contarla. Y si en el ámbito oral, si recrear la historia para contársela a alguien ya resulta complicado darle forma a esa historia, bueno, ponerla en un libro tiene un nivel extra de complejidad porque la lengua escrita requiere otras cosas. Quiero preguntarte sobre eso, sobre la mano tuya como autor, como contador de historias, ¿qué influencia tuvo en este libro? Sí, obviamente la tiene. Porque una cosa es que alguien te platique una historia completamente lineal y otra es que tú como narrador la traduzcas en un ambiente, en una emoción, en una secuencia de eventos que quizá no sean tan lógicas, pero que tengan un interés. Entonces, por ejemplo, alguien me contó una historia, fíjate que cuando se estaba muriendo mi sobrino, yo vi el fantasma de mi tío o el de mi abuelito. Ah, mira qué padre. ¿Y qué pasó antes? Y así es como te lo van contando. Entonces, pasarlo a un libro, podríamos haberlo tomado de dos formas. Hacernos los escritores y ponernos muy elegantes, o de plano contarlo, que es como si te lo estuviera platicando. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me lo platiqué a mí mismo. Entonces me sentaba yo frente a un teclado y me iba platicando mi historia, de tal manera que conservara un poquito de ese sabor de un relato narrado, de un relato que te cuentan, que te sientes cerca de la persona. Claro, no es exactamente como la literatura de García Márquez o incluso la literatura de terror de Lovecraft, Poe, todos ellos. Simplemente es como si me sentara yo ahí junto y te estuviera contando un relato. Esa era la idea, conservar eso. Y para las personas que conocen el canal y que me han acompañado a lo largo de los años, que es algo que valoro enormemente, la idea era que hasta se lo imaginaran como si mi voz estuviera ahí. Y según me cuentan algunas personas, parece que se logró ese efecto. Pero bueno, esa era la idea, ¿no? Contarme yo mismo y al tiempo que me lo voy contando lo voy escribiendo. Bueno, que además existe una versión en audiolibro que tú mismo narras, ¿no? Entonces ahí está también Sí. presente eso. Sí, sí, efectivamente, ahí también estamos. Esa era la idea, ¿no? Un poquito. Y el libro no estaba, por así decirlo, destinado a un gran público. Era un libro para las personas que nos acompañan en el canal, que en lugar de comprarse una taza o una camiseta de esas que se venden en internet, tuvieran algo que fuera más representativo, algo más propio, más cercano, algo que incluso pudieras rayar, anotar y que te recordara cosas. Y por eso escogimos un libro. Y bueno, cuando surge la oportunidad con Planeta, pues no la perdimos, la aprovechamos enseguida. José Ramón, hacia el final del libro, me voy a adelantar un poco porque creo Claro. que viene a cuento, haces una breve conclusión en la que dices que tanto tú como tu equipo no pueden ni corroborar ni desmentir por completo la veracidad de muchas de esas historias que les han contado. Es decir, no pueden decir que sí ocurrieron, pero tampoco pueden decir que no porque no hay una explicación plausible. Sin embargo, cuando uno empieza a leer este libro y sobre todo enterándose de las primeras experiencias personales que tuviste tú en tu infancia, etcétera, da la impresión de que tú eres un convencido de estas cosas, de que eres un convencido de que estas situaciones misteriosas, enigmáticas, pueden ocurrir realmente. Te lo pregunto yo desde el escepticismo, yo abiertamente digo que soy un escéptico y sin embargo me interesa mucho el ámbito cultural, cómo nos relacionamos con estas historias, por qué queremos contar este tipo de historias. Y quiero preguntarte eso. ¿Ha sido la duda un elemento importante durante todos estos años para ti? Sí, claro. Mira, lo primero es que, a diferencia de algunos otros amigos y demás, yo no me considero un experto. Yo no me considero un chamán por ninguna parte, ni un brujo, no hago brujerías, no interpreto sueños, no leo la mano y tampoco cazo fantasmas. Mi trabajo es contar historias. Y básicamente de eso se trata el libro. Ahora, las historias que me cuentan, efectivamente, yo no tengo forma de demostrarlas o negarlas, porque no estuve ahí. Sin embargo,
hay ciertas cosas que vas encontrando, aún dentro de una mirada escéptica, de una mirada muy conservadora, porque obviamente también tienes que entender que hay cosas que podrían caer dentro de las explicaciones racionales, dentro de muchos fenómenos naturales. Aún dentro de eso, cuando vas reuniendo todos estos relatos a lo largo de los años, te das cuenta que hay patrones, que hay situaciones que resultan difíciles de justificar desde un punto de vista enteramente escéptico y que hay mucha información ahí. Las personas ven algo. ¿El qué? Podríamos pensar, por ejemplo, en el fantasma de la tía Lupe, ¿no? El clásico fantasma de casa. Bueno, pues encuentras una serie de fantasmas similares con ciertas características que te llevan a pensar que hay esto. Este es un tipo de aparición. No significa que definitivamente sea la tía Lupe que no encuentra el descanso eterno, sino puede haber algo más. Y a lo largo de los años sí soy un convencido de que hay algo más. Y como lo digo en el libro, que creo que este no sea el único baile que bailamos, pero tampoco lo puedo demostrar y tampoco quisiera demostrarlo porque eso ya sería caer un poquito en la charlatanería, ¿no? De decir, este es un fantasma tipo 4 y te aguantas. No, la idea aquí es, mira, esta persona vivió esto, me sorprende lo que dijo, creo que pudiera haber pasado algo así y punto. Y ya lo dejamos ahí, pero por el otro lado, siempre te queda esa duda, ¿no? Cuando te cuentan acerca de tu abuelito, cuando te cuentan acerca de un fantasma que había en la granja de mi papá, porque era una granja de pollos, pues, y había un fantasma. Entonces, vas creciendo con esas dudas y luego cuando te entra la adolescencia, que te vuelves escéptico absoluto y declaras a viva voz que no existe nada, pero luego te vas dando cuenta de que quizá haya una cosita rara por ahí y otra cosita rara por allá. Y cuando enfrentas esto a nivel de un micrófono durante tantos años, acabas creyendo que hay algo ahí. Y no necesariamente se trata de los infrasonidos de Big Tandy, no necesariamente se trata de trastornos de la percepción, no necesariamente se trata de vibraciones. Hay cosas muy locas, que es lo que a mí me ha llamado la atención, pero sí, tal como lo dices, tienes que verlo desde una óptica en donde no te conviertas en el cazafantasmas, en donde no te conviertas en el gurú, en el chamán, porque entonces sí caeríamos ya en un ámbito un poquito feo. Prefiero pensar simplemente que son relatos y que a las personas les gusta contar relatos y que les cuenten relatos. Que hay algo interesante que también incluyen en este libro, una especie de anotaciones cada vez cada tanto, ¿no? Después de contar algunos relatos, en el que se hacen algunas explicaciones, casi de carácter antropológico, ¿no? En el que cuentan, en ciertos ámbitos o en ciertas culturas se le conoce de esta manera o se explica de esta Ujú. manera. Es decir, se atribuye todo a una serie de prácticas culturales, y eso es muy interesante explorarlo porque pues yo creo que las explicaciones, digamos, fuera de toda explicación racional, como lo mencionabas hace un momento, pues son tan antiguas como las civilizaciones mismas, ¿no? Desde siempre el género humano ha tratado de explicarse las situaciones que le ocurren contándose historias en esencia, ¿no? Y de hecho, además vas encontrando paralelismos, ¿no? Te encuentras con la Llorona mexicana, con la Banshee de territorios europeos, con los fantasmas gritones de Filipinas, y luego te vas a Centroamérica, Sudamérica y se repite. Pero claro, tú puedes decir de México a Centroamérica, pues no hay problema, colonizados por españoles, la teoría es la misma, sí, pero allá en los remotos parajes de el sudeste asiático, pues no había la misma coincidencia de culturas. Así que hay algo ahí, pero te acordarás tú de Levi Strauss y su estructuralismo y todo esto, pero eso quién sabe si alcanza a explicarlo el por qué tanta similitud de situaciones, de creencias. Vaya, es uno de esos temas. Solamente nos alcanzó para poner unas pequeñas notas. Ujú. No queríamos tampoco intentar ser muy doctos ni nada, haciendo un libro más amplio sobre esos temas, pero es uno de los aspectos más interesantes, cómo diferentes personas en diferentes tiempos, separados por grandes distancias, llegan a creer en lo mismo, o por lo menos en cosas muy parecidas. Entonces eso a mí me ha sorprendido mucho. No sé a ti si te hayas dado cuenta de esos detalles, pero es algo que sorprende.
Obviamente no se puede tampoco decir que por esa simple causa sean reales, pero no deja de ser interesante. Ahora hay algo que también encontré en común entre muchos de estos relatos que tiene que ver con la presencia de la religión. En la religión católica cristiana, pues está esta distinción muy clara entre el bien y el mal, y a menudo en estos relatos se habla del Ujú. demonio, se habla de las fuerzas del mal que llevan a la tragedia del ser humano hacia ese lado oscuro, almas en pena, castigos divinos, etcétera. Tantos años escuchando estas historias, ¿qué relación encuentras entre la fe y el miedo de la gente que cuenta estas historias? Primero que nada, te encuentras con que un pastor te cuenta algo, y ese hombre lo contaba como su verdad, o sea, como algo que él vivió. Pero luego te encuentras con otra persona que te dice que como metió la pata en algo, ahora se le aparece el demonio, pero es también su verdad. Entonces sí veo una relación. No necesariamente con la fe, porque el pastor era evangélico, ni siquiera era católico. En el caso del otro hombre era católico y muy apegado a las creencias tradicionales. Entonces sí, sí hay ahí algo curioso con esto del demonio, porque además los relatos demoníacos son muchos. No sabría decirte una estadística, pero de la gente que me escribe, muchos son relatos que tienen que ver con fantasmas familiares, con personas que murieron, etcétera. Pero muchos otros tienen que ver con fenómenos demoníacos, como que eso es lo que más impacta, como que eso es lo que más les llama la atención, el enfrentarse a eso, como que eso es lo que da más miedo, el arriesgarte a perder tu alma o algo. Y eso se ve muy reflejado en los relatos. Y también, de alguna manera, creo yo que eso sería el pilar para todo lo demás, porque ahí me remito al fenómeno de la fantasmogénesis, porque todo esto tiene algún término por ahí. Debes de saber que en estos ámbitos siempre hay algún nombre curioso para un fenómeno paranormal. Desde fantasmogénesis, la piroquinesis, las psicofonías, las parafonolalias, todo tiene un nombre bonito. Pero dentro de todo esto, en general, para que una persona se quede tras la muerte, hay una creencia que indica que una buena razón de eso es el miedo. Te mueres y tienes miedo al castigo eterno, al demonio y al infierno. Entonces todo de alguna manera está relacionado, y luego la brujería pues no es otra cosa más que la invocación de espíritus inmundos para que le hagan daño a alguien más. Entonces sí tienes razón. Invariablemente un relato tiene algo que ver con esto, con el demonio, con el lado más oscuro de esta historia. No lo, no lo quise manejar tampoco como un libro que se enfoque solo en temas demoníacos, pero es un relato muy recurrente. En eso tienes razón. Y de alguna forma, aún en algunos relatos que no lo parecieran ser, que no parecieran tener relación, en el fondo sí hay una relación con ese aspecto. Y es muy interesante lo que dices porque es verdad que la mayoría de los relatos, tanto los que incluyes en este libro como los que me imagino que se cuentan, tienen que ver con esta parte de el temor a lo desconocido y por ende asignarle cierta carga maligna a estas cosas desconocidas. Sin embargo, en el libro hay un apartado que se llama Los relatos que nos dieron esperanza, donde se cuenta, pues podríamos decir que el lado opuesto, ¿no? Donde estas presencias sobrenaturales que la gente rememora, pues no están ahí para hacer daño, sino al contrario. Ujú. Son los menos casos. Sí. Déjame decirte que no es frecuente, eh, pero son los que a nosotros nos gustaron porque te daban ese saborcito como de que no necesariamente del otro lado todo es feo y todo es peligroso, y de que además, de alguna manera, los ángeles no tienen alitas, no andan por ahí con una minifalda pataleando, sino que pueden ser personas que de alguna manera, en un ámbito que ya no es terrenal, pero te siguen ayudando. En ese sentido, algo que me llama la atención es, por ejemplo, hay un relato de una chica que ayuda a un policía. Este relato fue muy particular porque la persona es un policía de a de veras. Es un personaje muy reconocido en su ámbito, es una persona que tiene años en esto,
Y de pronto te cuenta eso, imagínate tú un policía, y no es el primero, un policía así todo rudo, de esos que han golpeado gente, han disparado, han hecho cosas tremendas, y te platica una historia de una chica que lo salvó, pero era una chica que no existía. Entonces te da esa esperanza de que de alguna manera tampoco estamos tan solos y que hay cosas como el abuelo de los escombros en el 85, que esa fue una historia que además se repitió, que varias personas narraban cosas parecidas, como que no te vas a ir si no ayudaste. Entonces eso es padre, eso me gustó. Hay otro relato por ahí de una persona en una experiencia cercana a la muerte que también logra ver y tiene varias cosas. Esos relatos nos dan cierta esperanza. Pero si te fijas, el resto de los temas pueden ser un poquito escabrosos porque tienen nuevamente, en el de experiencias cercanas a la muerte, hay alguien que visitó el infierno. Y la persona que nos compartió la historia, que por supuesto pidió el más absoluto anonimato, era su terapeuta. Entonces te quedas pensando y dices, wow, pues sí, tienes razón, está feíto eso, pero sí hay esperanza. Y eso me gusta. Quizá en otro momento, en otro espacio, en otro texto, podríamos ampliar sobre eso, sobre temas de esperanza. Pero por lo pronto, pues este solo tiene ese capítulo. José Ramón, tú eres ingeniero, tengo entendido, eh, y digamos, con lo que se le puede asignar simbólicamente a ser una persona de datos duros, de ciencia, de explicaciones lógicas, pero tienes como estas dos vertientes habitando dentro de ti. ¿Has sentido en algún momento la necesidad de desmentir algo de esto? ¿Te abres siempre con la curiosidad antes que todo? Porque termina influyendo en cómo haces la curaduría también de las historias que te van contando, porque bueno, también podría ser muy fácil que alguien llegara con una historia inventada solamente para, pues, para entrar en el juego, digamos. Es frecuente, Ujú. es frecuente que pase eso. Y al principio, de hecho, en el radio, cuando empezamos, había gente que nos llamaba para burlarse, que en plena transmisión al aire, ahí a mitad de la noche empezaba a decirte cosas y luego se reía porque obviamente se estaba burlando. Al paso del tiempo vas aprendiendo que hay ciertas cosas que no pasan más que en la imaginación, así, y ciertas cosas que definitivamente no pasan, que no le pasan a las personas. Cuando has escuchado tantos relatos y has visto estos patrones, como que hay cosas que dices, oye, eso no parece ser real. O peor aún, cuando te das cuenta que te están contando un cuento que se sacaron de algún lado. También lo hemos visto. Alguien que copió algo de una revista o de otro canal y nos lo cuenta como propio, también lo he visto. Y sí generó un conflicto. Ser ingeniero, además yo trabajaba en construcción. Entonces imagínate estar de 8 de la mañana a 8 de la noche viendo obras, controlando presupuestos, viendo cálculos, y luego te quitas el sombrero de ingeniero y te vas a una cabina de radio a mitad de la noche y te vuelves el profesor fantasma. Era un poco complicado aquello, pero al mismo tiempo fue muy positivo porque no te la creías toda. Entonces eso te ayudaba a no caer tampoco en lo fantástico o en lo irrisorio, ¿no? Entonces, si alguien te hablaba y te contaba una historia, bueno, pues ya la escuchaste y punto. Pero cuando hay una buena historia, pues sí la quieres compartir, simplemente como una buena historia. Pero te ayuda a discriminar y a no creerte todo. Porque también nos tocó, por ejemplo, que una vez nos llegara un parapsicólogo. Y dije, oh, un parapsicólogo, qué padre. Alguien que fue a la universidad y estudió todos estos fenómenos de la mente, la telepatía. No, no, no. Era alguien que sabía leer las cartas y leía el aura. Y dije, no, pues esto no es lo que hacemos nosotros, ¿no? Así no es. Y tratábamos eso, de mantener una cierta línea. De hecho, el programa es temático, no solamente versa sobre fantasmas, no solo sobre relatos, sino que buscamos temas que tratar desde ovnis, fenómenos extraños, historias macabras, historias, por ejemplo, del Titanic, extrañas coincidencias. Todo esto lo vamos mezclando y ahí vas encontrando también un montón de detalles que te ayudan a entender que no todo lo que te cuentan es real, pero a veces, aunque sepas que no es real, es un gran relato. Y punto.
No lo presentas como algo verídico, simplemente como un gran relato. Que al final es esa también la función que cumple la literatura de ficción en nuestras vidas, ¿no? Sí, Por el placer de escuchar una buena historia. exactamente. Y en este texto insistimos mucho en eso, que no soy adivino, no soy brujo. Si me preguntas cómo curar un espanto, pues no lo sé. Y tampoco sé cómo invocar ángeles y no creo que prendiéndoles una velita vayan a venir. Así es que bueno, el objetivo central es contarte algo. Así como antes que las personas se sentaban sin teléfono celular y se platicaban algo. Y había veces que no era del trabajo ni era de lo cotidiano, sino una historia del bisabuelo. Y a mí me tocó eso, que me sentaran en una noche sin luz porque se había ido la luz y prender unas velas y que alguien te contara una historia. Entonces, eso era muy sabroso y eso es lo que queremos rescatar básicamente. No queremos dar una cátedra, no queremos eh, hacer como un manual o algo, sino más bien es contar historias. Excelente. José Ramón Cantalapiedra, muchísimas gracias. Qué gusto poder platicar contigo de este libro y de tus historias y de tu trabajo. Al contrario, Ángel, aprecio mucho que hayas tomado el tiempo para esta entrevista y que hayas visto el libro, lo hayas leído. Valoro mucho eso. Pues te deseo mucho éxito, bueno, a ti, al equipo, al programa y a todo lo que venga en adelante. Gracias. Igualmente, un saludo por allá. Gracias. Hasta luego.